Buenas tardes a todos, me da muchísimo gusto estar participando en este magno congreso. Quiero agradecer la amable invitación a la doctora Angélica Iturburu, a la doctora Rocío Morán, y el día de hoy vengo a platicarles de un tema muy interesante. Yo creo que a todos nos preocupa que las enfermedades alérgicas van en incremento no únicamente en prevalencia, sino también en cuanto al grado de severidad. Es por eso que es muy importante conocer cómo podemos potencializar los tratamientos en el paciente alérgico a través de modular su microbiota. Esta es mi declaración de conflicto de interés para esta plática. Y bueno, vamos a ir abordando esta charla desde lo más básico, recordando qué es la microbiota, cómo se forma, cuáles son sus factores para su desarrollo, cuáles son esas funciones tan importantes que va a desarrollar, cómo va a tener esa interacción con nuestro sistema inmunitario, pero también con la inmunopatología de la enfermedad alérgica. Y lo más importante, cuáles son esas estrategias que hoy en día tenemos para modular la microbiota. Y el día de hoy les voy a platicar de dos cepas en especial, Lactobacillus rhamnosus 190702 y el Reuteri 12245. Estas dos cepas tienen evidencia en población alérgica y las conclusiones a las cuales vamos a llegar. Bueno, si bien por muchos años yo creo que siempre escuchamos y el término de flora intestinal es muy frecuente, yo creo que eso lo tenemos que tener súper presente, que es un término que ya está en desuso, que no lo tenemos que ocupar. El término correcto actual es microbiota y microbioma. Vamos a hacer la diferencia. La microbiota es esa comunidad de microorganismos que colonizan un determinado medio ambiente. Esta colonización va a ser de forma mutualista. Sin embargo, cuando el individuo se encuentra en procesos de inmunosupresión, se puede comportar como patógena. Cuando abarca el estudio de estos genes, de estos microorganismos, entonces la vamos a definir como un microbioma. Se ha establecido que cada uno de los que estamos aquí presentes vamos a tener un microbioma diferente, es como que si fuese nuestra huella dactilar, y se ha establecido que el 90% de nuestras enfermedades se van a originar por un desequilibrio de nuestro microbioma. Es importante también conocer cómo nuestra microbiota va a estar formada, porque siempre que pensamos en ella, pensamos únicamente en bacterias. Sin embargo, nuestra microbiota va a incluir arqueas, virus, hongos, microorganismos eucarióticos. Sin embargo, las bacterias ocupan un 66% de nuestra microbiota. Es importante también tener presente que esta nomenclatura se ha ido cambiando. En este artículo, a mí en lo personal me gusta mucho y siempre lo comento, lo escribió el doctor Evaristo, que es uno de mis maestros. Y acá, por ejemplo, vemos, si nos metemos a un buscador, por ejemplo, PubMed, encontramos que esta nomenclatura actual ya se está ocupando prácticamente en 60% de la evidencia científica. Como podemos ver, bacteroidetes, hoy en día el término correcto, la nomenclatura correcta es bacteroidota. Firmicutes, el término correcto es bacilota. Y si nos centramos, por ejemplo, en las especies, Lactobacillus rhamnosus, Lacticacei-Bacillus rhamnosus. Entonces es importante porque cuando vamos a elegir un probiótico para nuestros pacientes, tiene que tener una cepa específica. Bien sabemos que la variabilidad de la diversidad de la microbiota va a ser diferente dependiendo de las cavidades. Por ejemplo, el estómago, que tiene ese mecanismo del pH, que es una respuesta innata en donde sabemos que los microorganismos están en poca cuantía, lo mismo que en la vagina, pero por ejemplo en el intestino grueso, como podemos ver, tiene una gran diversidad y se ha establecido que la cantidad de microorganismos que alberga nuestro intestino grueso es equivalente al número de células totales que nosotros tenemos en nuestro organismo. Pero bueno, ¿de qué va a depender que nosotros tengamos una determinada microbiota? De muchísimos factores. Estos factores van a ser no únicamente postnatales, sino también prenatales, como por ejemplo factores genéticos, las exposiciones prenatales, la alimentación, el método de nacimiento, la vía de alimentación, la salud materna, el uso también de ciertos fármacos. Por muchos años se le ha tomado cierta importancia únicamente a los antibióticos. Sin embargo, hoy en día existe una clasificación que se denomina FNA,
fármacos no antibióticos en donde se han establecido moduladores de la microbiota, por ejemplo, inhibidores de bomba, antidiarreicos, antidepresivos y, para nuestra sorpresa, también antihistamínicos. Y otro factor también importante son las estructuras de las familias. Anteriormente nos encontrábamos con familias de 8 o 10 integrantes. Hoy en día sabemos que el tope son 4 por familia. El contacto también con animales, el exposoma, a lo que nos exponemos hoy en día, a lo que comemos, inclusive hasta la ropa que usamos, ¿verdad? Que nos puede llegar a modificar la microbiota. Las estaciones del año, se ha establecido que aquellos individuos que nacen, por ejemplo, en el invierno, tienen menor exposición solar y con ello tienen menor síntesis de vitamina D. Se ha establecido que este es un factor de riesgo, sobre todo para alergia alimentaria y alergia en piel. Y un factor también muy importante que siempre que doy este tipo de pláticas lo dejo al último, es el tabaquismo pasivo. Hay estudios en donde se reportan que los hijos de madres fumadoras tienen una menor cuantía de la expresión de FOXP3. Bien sabemos que FOXP3 es ese factor de transcripción necesario para que los linfocitos T reguladores se activen y produzcan citocinas antiinflamatorias. Y en este grupo de población se ha asociado a que tienen una mayor prevalencia de alergia alimentaria y alergia en piel. Como podemos ver, y se los comentaba, es muy importante la vía de nacimiento. Se ha establecido que lo idóneo sería que el bebé naciera siempre vía vaginal. Sin embargo, bien sabemos que no es así. Y estos bebés que nacen por vía cesárea, se ha establecido que si son alimentados con seno materno, en la semana 3 su diversidad puede ser similar como que si hubiesen nacido por vía vaginal. Esta diversidad va a ir cambiando. Se establece que a partir de los 3 años de edad vamos a tener una diversidad estable. Hay quien dice que hasta la adolescencia. Sin embargo, ¿qué pasa posteriormente? A partir de los 50 años de edad empieza una marcada respuesta proinflamatoria, en donde empieza a disminuir la diversidad, principalmente de Akkermansia, de bifidobacterias. También de forma fisiológica se producen citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, la interleucina 8, y en la microbiota esta baja diversidad, aunado a esa inmunosenescencia, que es ese deterioro de la función de la respuesta inmunitaria, estos 3 factores son los que condicionan a esas nuevas enfermedades emergentes a las que creo que todos los alergólogos nos estamos enfrentando hoy en día, en donde tenemos pacientes adultos mayores que lo primero que nos comentan: doctora, yo no tenía ninguna alergia. Tengo pacientes de 94 años de edad, debutan con una alergia, principalmente dermatitis atópica, y vemos que estos 3 factores son los factores condicionantes que están originando esta problemática. Entonces vemos cómo los estadios de la microbiota puede estar en equilibrio. Ese equilibrio se le va a denominar eubiosis. Sin embargo, puede haber cambios tanto cualitativos como cuantitativos, y a ellos se le denomina disbiosis. Y esta disbiosis puede ser hasta por un viaje, una diarrea del viajero, por el uso de antibióticos. ¿Y qué es lo que queremos o pretendemos siempre que haya una rebiosis o esa resiliencia de la microbiota? Que es restablecer esa comunidad dañada. Vemos pues que nuestra microbiota va a realizar múltiples funciones. Dentro de las más importantes, antagonismo microbiano, va a favorecer el aumento de la proporción de las células caliciformes, que son muy importantes porque son esas productoras de moco en el epitelio intestinal. Perfecciona esas uniones estrechas en los enterocitos, que esto también va a favorecer a que no exista una hiperpermeabilidad intestinal. Además, a que promueve la maduración de los órganos linfoides secundarios y también la activación de las células innatas. Además, sintetiza neurotransmisores. Nosotros sabemos que estos neurotransmisores son los que nos dan esa ecuanimidad, esa salud mental, por ejemplo, serotonina, dopamina, GABA, aunado a que también tiene la capacidad de producir vitaminas como vitamina K, vitamina B, y una parte muy importante que hoy en día se ha estudiado, la producción de ácidos grasos de cadena corta, dentro de los cuales propionato, butirato, el más estudiado, porque tiene esa función de tener un efecto antiinflamatorio. Sin embargo, si nosotros vemos, todo nos pinta como que es fenomenal, ¿verdad? Y decimos, nuestra microbiota realmente realiza múltiples funciones que nos van a ayudar al organismo.
pero principalmente esto de que va a depender de nuestra alimentación, de la cantidad, por ejemplo, de fibra que nosotros consumimos, de alimentos con compuestos fenólicos o alimentos fermentados, y ello hace que estas funciones estén en equilibrio. Pero ¿qué pasa con aquella población que ingiere grandes cantidades de alimentos ultraprocesados? Esto no es así. Nuestra microbiota también tiene esa capacidad de producir compuestos tóxicos, sobre todo los que más se han estudiado, los que favorecen la producción de cáncer en colon. Pero bueno, es importante tener en cuenta cómo la microbiota va teniendo toda esta interacción con el sistema inmunitario. Como podemos ver, el epitelio intestinal va a estar formado en un 90% por nuestros enterocitos, pero también van a participar las células de Panet, las células enteroendocrinas, las células M, que son esas células acarreadoras, ¿verdad?, de los antígenos, y también van a participar las células dendríticas, esas células en estrella que siempre vemos en la literatura y que estas tienen esa capacidad de captar ese antígeno, de llevarlo a través de los órganos linfoides secundarios, de presentarlo, ¿verdad?, con los linfocitos T, y estos linfocitos T se activan para polarizar a todas estas citocinas, pero también se pueden activar a los linfocitos B reguladores para producir inmunoglobulinas, como podemos ver, la IgA. Es muy interesante saber cómo en nuestro sistema inmunitario no únicamente va a participar la inmunidad adaptativa, sino también la inmunidad innata. Por muchos años se ha estudiado que la integridad del epitelio intestinal va a depender de la interleucina 22, sin embargo, como podemos ver en la imagen, también depende de la interleucina 18. Estas dos son las que favorecen a que este epitelio intestinal esté íntegro. Si ustedes ven al inicio de la imagen, podemos ver esa fibra, cómo nuestra microbiota va a tener esa capacidad de regular este funcionamiento del sistema inmunitario a través de lo que nosotros ingerimos y activar células de la inmunidad innata, como por ejemplo el macrófago, que este macrófago tiene esa capacidad de producir la interleucina 1 beta, de activar a las células linfoides innatas tipo 3, que son las grandes productoras de la interleucina 22, activar también a las células dendríticas, que son productoras de interleucina 10, ácido retinoico, y a través de ellas también activar a los linfocitos B reguladores, T reguladores, para condicionar respuestas antiinflamatorias. También es muy importante, vemos acá la participación de las dos interleucinas que les comentaba, la interleucina 18, la interleucina 22, pero también vemos en la parte de arriba la participación de los receptores tipo TOL. Los receptores tipo TOL, como ustedes bien saben, son receptores fagocitarios, y en relación a la microbiota y al sistema inmunitario son dos los más estudiados. El receptor tipo TOL4, que se favorece la activación de FOXP3, que bien sabemos, como ya les comenté, es ese factor de transcripción necesario para inducir tolerancia. Pero también el receptor tipo TOL2 se ha estudiado que tiene esa capacidad de favorecer a que se produzca la interleucina 10 y a mantener esa integridad en el epitelio intestinal. Entonces, cuando nosotros tenemos esa eubiosis de nuestras bacterias comensales, se regula esa tolerancia inmunológica porque favorece a mantener esa integridad de la barrera epitelial, favorece también a la disminución de los basófilos y obviamente a sus mediadores que estos produce, y favorece también a la diferenciación de los linfocitos T reguladores. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos con este paciente alérgico, que ya debutó con una alergia a la proteína de la leche de vaca, que ya debutó con esta dermatitis atópica, ¿verdad? Y que va siguiendo todo este camino en donde tan solo ver al paciente sabemos realmente, podemos por la clínica saber cómo está todo este proceso inflamatorio crónico silencioso que se está expresando a través de la inflamación que nosotros podemos ver. Por muchos años se ha establecido que esta marcha alérgica o danza alérgica, ¿verdad?, como la denominamos, se va a originar por una disfunción en la barrera epitelial, aunado a disbiosis del microbioma, a cambios epigenéticos, a la disfunción celular y a polimorfismos genéticos. Ya se han establecido diversos polimorfismos, por ejemplo la vitamina D en pacientes con dermatitis atópica, y que si lo expresan se han visto que son pacientes que van a tener un manejo de difícil control, pero todo esto afortunadamente lo podemos modular a través de la epigenética. Esta diapositiva a mí en lo personal me gusta mucho porque nos hace esa comparativa de una tolerancia fisiológica a una tolerancia rota. Vemos acá cómo se activa toda esta cascada a través de las citocinas antiinflamatorias
Pero vemos su comparativa, cómo estas citocinas orquestantes, la interleucina, la linfopoyetina estromal tímica, ¿verdad? La interleucina 35, cómo estas son esas orquestadoras de toda esta inflamación en donde va a participar la inmunidad adaptativa a través de los linfocitos Th2, pero también la inmunidad innata a través de las células linfoides innatas tipo 2. Y bueno, entonces nosotros tenemos a este paciente en donde está en esa eubiosis, pero ¿qué pasa con ese paciente que sabemos que tiene estos desequilibrios, estas disbiosis, en donde ya no está esa unión, en estas uniones estrechas, valga la redundancia, se abre la puerta de entrada a que exista una sensibilización? Y entonces esta hiperpermeabilidad intestinal es muy importante que nosotros la tomemos en cuenta en el tratamiento del paciente, porque yo creo que todos los que estamos acá tenemos pacientes con biológicos, tenemos pacientes con terapias en un nivel prácticamente el último paso, ¿verdad? En los pacientes con alergias graves. Pero si no tomamos en cuenta eso, este paciente se va a seguir sensibilizando porque es la puerta de entrada a estos alérgenos. Entonces, cuando estamos con este paciente alérgico que está teniendo esa disbiosis, que está teniendo esa hiperpermeabilidad intestinal, ¿qué es lo que pretendemos? Llevarlo a una rebiosis. ¿Cómo? A través de la modulación de la microbiota, fomentando obviamente nacimientos vía vaginal, favoreciendo la lactancia materna. Ya se ha establecido las citocinas que se activan cuando el niño es alimentado con seno materno, es decir, no hay inflamación intestinal. Sin embargo, si ese niño es alimentado con fórmulas, se ha demostrado científicamente que se puede activar citocinas Th2, Th17 y favorecer a una inflamación intestinal. Esta diapositiva me gusta mucho porque realmente nos da el panorama que tenemos hoy en día para modular a la microbiota. Bien sabemos que podemos hacer uso de probióticos, de prebióticos, y que estos, cuando actúan de forma sinérgica, pues van a generar a los simbióticos, también de los psicobióticos, que afortunadamente ya están aquí en México y que nos da excelentes resultados, sobre todo en la población con alergia en piel, urticaria, dermatitis atópica, y que estos psicobióticos van a tener su eje, su mecanismo de acción en el eje microbiota intestino-cerebro, y que también podemos hacer de utilidad en el tratamiento los posbióticos, que son esos probióticos que se inactivan a través de altas presiones, a través de luz UV y a través de tratamientos químicos. Por mucho tiempo a los metabolitos como propionato, butirato se les denominaba posbióticos. Sin embargo, se demostró su mecanismo de acción, por eso hoy en día el término tal cual de posbiótico es esto. Y acá quise poner el trasplante de la microbiota fecal, porque cada que doy esta plática siempre es una pregunta: ¿qué pasa con el paciente alérgico? ¿Es candidato o no es candidato? Como tal, está indicado el trasplante de microbiota fecal en aquellos pacientes que tienen recurrencia de cuadros infecciosos por Clostridium difficile. Sin embargo, ¿qué evidencia hay en la población alérgica? Existe evidencia científica, sobre todo en pacientes asmáticos, en donde se les ha hecho ese trasplante con éxito. Sin embargo, también existe evidencia científica que estos pacientes pudieran tener un riesgo a desarrollar una anafilaxia, sobre todo si el paciente donador consume un alérgeno y el paciente receptor es alérgico. Entonces, como tal, no es una indicación, pero hay que tenerlo presente, todas las herramientas que hoy en día tenemos. Los probióticos, yo creo que todos los que estamos acá sabemos que son esos microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas van a generar el beneficio en nuestra salud. Y los prebióticos, que también se ha ido modificando el término. En el 2017 la ISAP determinó que un prebiótico es ese sustrato que es selectivamente utilizado por los microorganismos del hospedador y que van a conferir un beneficio en la salud, pero ya no nada más incluyen a los hidratos de carbono, sino también a los compuestos fenólicos, a los ácidos grasos poliinsaturados. Y los simbióticos, que yo creo que todos hemos visto inclusive fórmulas infantiles que las denominan fórmulas simbióticas, y que se determinó en el 2019 que ya es un error denominarlas así, porque simbiosis es cuando dos microorganismos tienen ese beneficio, y bien sabemos que acá es un microorganismo vivo y un sustrato, por eso el término correcto actual es simbiótico, con N. Pero bueno, ya estamos ante ese paciente en donde llega nuestra consulta
y el papá nos dice, doctora, mi hijo nació por cesárea, no fue alimentado con seno materno, ya todo está perdido. Afortunadamente no, podemos hacer uso de ciertas cepas probióticas. Es por eso que es importante determinar cuál es la cepa que yo voy a elegir para mi paciente, porque el paciente ya va a ir con el probiótico que ya lo compró en el supermercado y que es, no sé, un producto que trae 20 cepas, ¿no? Y que para poner esas 20 cepas tal vez tuvieron que disminuir esas unidades formadoras de colonia, o que no son las cepas específicas que el paciente requiere. Pero ¿qué es una cepa específica? Es un grupo de organismos que pertenecen a la misma especie con ciertas características genéticas que no se encuentran en otros miembros de dicha especie. Una cepa se cataloga por su género, especie y designación alfanumérica. Como vemos acá el ejemplo, Lacticacea bacillus rhamnosus 19072, género Lacticacea bacillus, especie Rhamnosus, designación alfanumérica 19072. ¿Qué quiere decir esta designación alfanumérica? Que son los estudios con los cuales se cuenta con esa evidencia científica y se realizaron y se obtuvieron resultados benéficos clínicos en el humano. En forma general, ¿cómo es que va a actuar un probiótico a nivel de nuestro sistema inmunitario? Va a producir estos ácidos grasos de cadena corta, va a competir con estos microorganismos dañinos, va a modular las respuestas inmunitarias, va a producir ciertos neurotransmisores y también va a favorecer a mantener esa barrera íntegra. Se ha estudiado que el mecanismo de acción de los probióticos en el paciente alérgico promueve la función de la barrera epitelial, favorece también la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, principalmente butirato, favorece la producción de citocinas antiinflamatorias, también la producción de inmunoglobulinas IgA, IgG4 y favorece también la supresión de Th2 y por ende también la disminución de IgE. Y bien, de las dos cepas que el día de hoy les voy a platicar son Lacticacea bacillus rhamnosus 19072 y Lactobacillus reuteri 12246. Bueno, si bien Reuteri se ha estudiado que tiene un efecto benéfico en nuestro organismo y que cuenta con evidencia científica de muchos años, se ha estudiado que Reuteri tiene esa capacidad de producir reuterina, que esta inhibe esa colonización de patógenos, que también disminuye citocinas proinflamatorias, que incrementa las células T reguladoras y que favorece también mantener esa barrera intestinal íntegra. Se ha establecido que Reuteri tiene esa capacidad de participar en la modulación de la microbiota, de participar e interactuar en los mecanismos de procesos infecciosos, en la neuromodulación, en la inmunomodulación, pero también en la permeabilidad intestinal. Se ha estudiado también que Reuteri tiene esa capacidad de favorecer esa síntesis de la interleucina 22, que como ya les comentaba son esas citocinas esenciales aunado con la interleucina 18 para mantener esa integridad de la barrera epitelial. Y Rhamnosus, que yo creo que Rhamnosus, todos los que estamos acá conocemos esta cepa, es una de las más estudiadas en la población alérgica, genera protección en mucosas y también previene infecciones causadas por hongos y por bacterias. En este estudio se estudiaron 47 cepas de Lactobacillus, en las cuales se incluyeron a L. rhamnosus 19072 y a Reuteri 12246. ¿Y qué se estudió? Se estudió esa recuperación fecal, esa adhesión en la mucosa gastrointestinal y los efectos en la tolerancia que estos producían. ¿Y qué se encontró de estas 47 cepas que aunadas a LGG sobrevivieron mejor en el tracto gastrointestinal, sobrevivieron al paso del tracto intestinal, principalmente debido a las buenas propiedades de adhesión, que es una de las características que tendría que tener una buena cepa, y también obviamente esto fue relacionado a la tolerancia del pH. Y este estudio a mí se me hizo muy interesante, se hizo en población con dermatitis atópica severa. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos pacientes con dermatitis atópica grave, y cuando vemos que logramos reducir un nivel de severidad, pues es muy interesante. Y esto se realizó en una población con niños con dermatitis atópica y se encontró que había una mejoría hacia una dermatitis atópica moderada con la combinación de estas dos cepas que les comento, y esto se realizó en pacientes que tenían una prueba cutánea positiva y niveles elevados de IgE. Se encontró que en cuanto al uso de esta combinación de estas dos cepas, disminuyó el eczema prácticamente en un 56% comparado con el placebo, como lo podemos ver.
Este otro estudio también se realizó con la combinación de estas dos cepas, fue un estudio doble ciego controlado con placebo cruzado, en donde se realizó en 41 niños con dermatitis atópica moderada grave y se midió la permeabilidad intestinal en los pacientes. Esta herramienta terapéutica y diagnóstica ya la podemos realizar con nuestros pacientes, medir esa permeabilidad intestinal y que se encontró que disminuía, ocupando la combinación de estas dos cepas, disminuía esa permeabilidad intestinal, pero que también disminuían los síntomas gastrointestinales. ¿Cuántas veces nos enfocamos al paciente con dermatitis atópica y únicamente nos enfocamos a piel y no hacemos hincapié en todo ese cuadro clínico a nivel gastrointestinal? Y se encontró que también hubo mejoría. Es importante conocer que estas cepas están combinadas con vitamina D, vitamina C y fibra. Bien sabemos que la vitamina D es tolerogénica y que nos va a favorecer esa tolerancia fisiológica. Y la vitamina C favorece a esa diversidad en equilibrio de la microbiota, aunado a que es un cofactor de enzimas y aquí interviene en la síntesis de vitamina E y colágeno, y cuando se ocupa con fibra, bien sabemos que se convierte en un simbiótico. ¿Pero qué tenemos en la población alérgica? Bien sabemos que hay niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. Primaria es aquella población sana pero que está en riesgo. Secundaria, que si bien puede estar sensibilizada pero que no tiene como tal un fenotipo. Y terciaria es aquel paciente que ya tiene una enfermedad alérgica pero que queremos evitar que desarrolle una comorbilidad. Es muy importante tener presente qué dicen las guías, qué dicen las directrices. La Organización Mundial de Alergia establece que el uso de probióticos y probióticos va a ser en aquellas poblaciones que estén en riesgo, es decir, madres embarazadas durante la lactancia o aquellos lactantes con alto riesgo de desarrollar la alergia. Por cuestiones de tiempo únicamente quise ponerles esta tabla. Estas son todas las cepas que hoy en día cuentan con evidencia científica, las más estudiadas, como podemos ver ahí. el Lactobacillus rhamnosus GG se ha reportado con excelentes resultados. Sin embargo, por ejemplo, en rinitis, Lactobacillus paracasei 33, excelentes resultados, y también alergia alimentaria con el uso de Bifidobacterium longum. Es importante tener en cuenta que hoy en día, para que tengamos extraordinarios resultados en el tratamiento alergológico integral de nuestros pacientes, si bien nuestra estrella de nosotros los alergólogos, pues es la herramienta terapéutica que ocupamos al 100%, la inmunoterapia alergeno específica, los fármacos, como comentaba, yo creo que todos aquí ocupamos anticuerpos monoclonales para aquel paciente con alergia grave, pero no hay que olvidarnos de la terapia coadyuvante, esa terapia que viene a sumarnos a través de la modulación de la microbiota, a través de la nutrigenética, la nutrigenómica, la inmunonutrición, compuestos bioactivos que hoy en día con extraordinarios resultados en el paciente alérgico. También no hay que olvidar que para ello es un equilibrio en todo, una adecuada higiene de sueño, ejercicio y esta parte de la psiconeuroendocrino inmunoemoción que parece un trabalengua. Siempre le digo a mis alumnos, ¿cuántos de los que estamos acá vemos a ese paciente que tiene una enfermedad alérgica, pero que también tiene hipotiroidismo y que son comorbilidades frecuentes por estas interacciones que se van dando? Como conclusión, entonces, tenemos en cuenta que la modulación de la microbiota es parte fundamental como estrategia terapéutica para las alergias y forma parte de la terapia coadyuvante como inmunomodulador y como inductor de la tolerancia. Y no quiero despedirme sin antes hacerles una cordial invitación. El Colegio de Alergia e Inmunología de Puebla, capítulo Centro Sémica, en donde su servidora, soy la presidenta, estamos organizando un Summit Internacional de Inmunonutrición y Microbiota, el cual se va a realizar en Puebla del 25 al 27 de septiembre de 2025. Nos va a dar muchísimo gusto tenerlos allá en este magno evento y obviamente yo creo que es muy importante que todos nos estemos actualizando y que siempre tengamos como objetivo mejorarle la calidad de vida de nuestros pacientes. Este es mi correo, si hay alguna duda o si en algo les puedo servir. Muchísimas gracias.